¿Alguna vez has sentido la presencia de Dios cubriéndote? Ese momento en que todo parece desmoronarse, el miedo intenta apoderarse de ti y de repente algo invisible te envuelve, como si una fuerza mayor extendiera sus alas sobre ti. Algunos lo llaman coincidencia, pero quienes conocen el poder de la oración lo saben. Es la sombra del Todopoderoso actuando en silencio. Hay un profundo misterio oculto en esta presencia divina, un secreto espiritual que muchos buscan, pero pocos comprenden realmente. Hoy quiero guiarte a este refugio sagrado donde el alma encuentra descanso, donde el miedo pierde su voz y donde el corazón aprende a confiar de nuevo. Quizás ya hayas sentido este refugio sutilmente, en una noche difícil, cuando la angustia parecía más grande que la fe, y sin saber cómo llegaste a una paz inexplicable. O quizás nunca has experimentado conscientemente esta protección, pero sientes que la necesitas ahora más que nunca. Lo cierto es que la sombra de Dios no es solo una bonita metáfora del Salmo 91, es una realidad espiritual que puede abarcar cada detalle de tu vida. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir ahora puede transformar por completo tu forma de acercarte a Dios cada día. Hay una oración secreta, una conversación íntima entre el corazón humano y el Creador que abre las puertas a este refugio invisible. No es una oración memorizada, ni se pronuncia solo con los labios, sino con el espíritu en total entrega. Es la oración de quienes comprenden que la presencia de Dios no es un lugar físico, sino un estado mental. Quienes aprenden a permanecer en esta sombra, encuentran seguridad incluso en medio de las tormentas, descanso en medio del caos y una fuerza que el mundo no puede comprender. ¿Alguna vez has vivido momentos en los que todo parecía tan oscuro, pero algo te impulsaba a seguir adelante? Esa fuerza que te sostenía no era solo valentía, era la presencia de Dios cubriéndote. Cuando la fe se convierte en tu refugio, lo imposible deja de asustarte. Es allí, en la intimidad de la oración, donde el miedo se acalla y la paz se hace más fuerte. Pero hay un detalle que pocos comprenden. Esta sombra no es automática. Es una invitación. Dios no obliga a nadie a morar bajo sus alas. Espera que desees estar allí, y es precisamente este deseo el que despierta el poder de la oración secreta, la que no busca milagros visibles, sino una comunión constante. Cuando el corazón aprende a descansar bajo la sombra del Todopoderoso, ya no necesita respuestas inmediatas, porque ya ha encontrado el lugar donde todo cobra sentido, su presencia. Esta presencia lo cambia todo, transforma la ansiedad en serenidad, el miedo en confianza, la soledad en compañía. No es una sensación pasajera, es un refugio permanente. Lo que mantiene viva esta conexión es la oración, sencilla, sincera y constante. Y quizás estás aquí hoy porque Dios quiere enseñarte a permanecer en este refugio cada día. La oración secreta, para vivir bajo la sombra de Dios, no es un ritual oculto en palabras místicas. Es un camino que se revela a quienes anhelan su presencia. Lo que descubrirás ahora podría sorprenderte, porque el secreto reside menos en lo que dices y más en quién te conviertes al ponerte ante el Todopoderoso. Y de eso es de lo que vamos a hablar a continuación, de cómo abrir esa puerta espiritual y permanecer día tras día bajo la sombra protectora de Dios. Y mientras reflexionas sobre esto, sobre esta presencia invisible que protege y fortalece, quiero pedirte algo de corazón. Si este tema te resuena, si en algún momento de tu vida también sentiste la suave caricia de Dios cubriéndote cuando todo parecía desmoronarse, deja aquí en los comentarios lo que más te ha conmovido hasta ahora. Comparte tu experiencia, tu lucha o incluso ese momento en el que te diste cuenta de que no estabas solo. Cada comentario no es solo una palabra, es un testimonio vivo que puede fortalecer a alguien que lo lea más adelante y quizás necesite la misma esperanza que te llega hoy. Y si sientes esa paz que solo proviene de la presencia de Dios, dale me gusta a este video. Parece simple, pero al darle a me gusta, YouTube entiende que este tipo de mensaje necesita compartirse con más personas. Es como si cada me gusta fuera una semilla plantada, una forma de difundir luz, de hacer que esta palabra llegue justo donde Dios quiere. Además,
aprovecha y suscríbete al canal aquí. Al suscribirte dices, quiero seguir caminando bajo esta sombra, aprendiendo más, buscando más la presencia de Dios. Es una forma de mantener esta conexión entre nosotros, de participar en algo más grande, una comunidad que ora, cree, se apoya y decide mantenerse firme incluso cuando el mundo exterior se derrumba. Tu presencia aquí es lo que mantiene vivo este mensaje, lo que hace que este canal crezca y llegue a más corazones. Así que, si lo que has escuchado hasta ahora te ha hablado, comenta, dale me gusta, suscríbete y quédate conmigo, porque todavía hay mucho más por revelar sobre este refugio sagrado, este profundo misterio de vivir cada día bajo la sombra de Dios. La sombra del Todopoderoso no es solo una imagen poética, es un misterio viviente. Es el lugar invisible donde el alma se refugia cuando el mundo exterior parece derrumbarse. Cuando el Salmo 91 habla de morar bajo la sombra del Todopoderoso, revela una dimensión espiritual que va mucho más allá de las palabras. Es un estado de comunión constante, una conexión íntima entre lo humano y lo divino. Estar bajo esta sombra no es solo pedir ayuda en momentos de desesperación, sino aprender a vivir en armonía con el corazón de Dios. Es caminar cada día con la certeza de que hay un refugio donde el mal no puede penetrar. Esta sombra es como un manto invisible que cubre a quienes confían, un refugio que protege sin necesidad de ser visto. Es el lugar donde el miedo no tiene poder. Puedes estar rodeado de tormentas, pero cuando estás en su presencia nada te conmueve. Las circunstancias pueden intentar derribarte, pero el alma que descansa en Dios no se deja vencer por la desesperación, porque la sombra del Todopoderoso no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Hay personas que pasan la vida buscando seguridad en todo lo terrenal, dinero, estatus, control, pero la verdadera seguridad proviene de lo invisible. Es una paz que no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que sucede adentro. Y este es el punto más profundo. La sombra de Dios no está fuera de ti, se manifiesta dentro de ti cuando le permites morar en ti. Es en este espacio de silencio, entre un pensamiento y otro, entre un suspiro y una oración, que su presencia descansa y te envuelve. A menudo buscamos a Dios en el ruido de las respuestas, cuando en realidad Él habla en el silencio de las sombras. Es allí donde revela verdades ocultas, sana viejas heridas y cambia mentalidades. Quienes aprenden a permanecer en esta sombra comienzan a ver la vida de otra manera. Las decisiones ya no son impulsadas por el miedo, sino por la fe. El corazón deja de buscar el control y comienza a descansar en el propósito. Y cuando esto sucede, algo poderoso cambia. Dejas de ser rehén de las circunstancias y comienzas a ser guiado por la presencia. Esta presencia tiene un impacto real. Transforma tu forma de reaccionar ante el dolor, la injusticia y la incertidumbre. Bajo la sombra del Todopoderoso, las voces que una vez gritaron en tu interior, miedo, duda, ansiedad, comienzan a acallarse. Es como si Dios dijera, quédate quieto, estoy aquí. Y de repente, el caos se transforma en calma, la desesperación en esperanza, la pesadez en ligereza. Esto es vivir en refugio. Es allí donde comprendes que no estás solo, que su amor es más grande que cualquier adversidad. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque esta sombra no es solo protección, sino también transformación. Cuando aprendes a permanecer en este estado espiritual, tu mentalidad cambia. Lo que antes te robaba la paz ya no tiene el mismo efecto. Empiezas a darte cuenta de que el verdadero poder no reside en intentar controlar lo que sucede, sino en confiar en aquel que todo lo gobierna. Este es el fundamento de la fe, la rendición. Es el punto en el que dejas de luchar con tus propias fuerzas y empiezas a dejar que Dios te guíe. Y cuanto más te entregas, más te moldea esta presencia. El corazón endurecido comienza a ablandarse, la mirada se vuelve más compasiva, el alma se vuelve más sensible a lo que realmente importa. Es un proceso interno, silencioso, pero con efectos visibles. Quienes viven bajo esta sombra poseen una paz diferente. No es la ausencia de dolor, sino la certeza de que el dolor no triunfa. Es el brillo discreto de quien confía incluso sin comprender. Esta confianza es lo que te impulsa a seguir adelante cuando todo te dice que pares.
Es lo que te sostiene cuando la esperanza parece escasa, porque bajo la sombra del Todopoderoso, incluso lo imposible encuentra espacio para suceder. Es allí donde nacen los milagros, no por arte de magia, sino como consecuencia de una fe viva. Es allí donde el miedo se desata y la valentía florece en medio de la incertidumbre. Y lo más hermoso es que esta sombra está al alcance de todos, pero solo quienes deciden buscarla la encuentran de verdad. Estar bajo la sombra de Dios es más que solo protegerse. Es elegir vivir en sintonía con su corazón. Es caminar con propósito, sintiendo que cada paso es guiado por una mano invisible. Es el secreto de quienes no se rinden, el refugio de quienes creen, el amparo de quienes oran incluso cuando el cielo parece cerrado. Y es en este refugio donde todo cobra sentido. Cuando te encuentras allí, la vida cambia radicalmente. Las voces del miedo se silencian, la fe madura y te das cuenta de que no necesitas entenderlo todo, solo necesitas permanecer, porque permanecer bajo la sombra de Dios es el camino para experimentar la verdadera paz, esa que el mundo no puede dar ni quitar. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. La mayoría de la gente piensa que orar es solo hablar, que basta con repetir frases conocidas, seguir un ritual o decir lo que creen que Dios quiere oír. Pero la verdad es que la verdadera oración va mucho más allá de las palabras. Es un encuentro de almas. Es cuando el corazón habla antes que la boca, cuando el silencio dice más que 1000 frases memorizadas. El secreto que pocos conocen es que Dios no responde a las acciones, responde a la sinceridad. El cielo se mueve cuando la oración nace de la entrega, no de la obligación. Hay quienes rezan a diario y aún así se sienten vacíos, y hay quienes dicen una sola frase y conmueven el corazón de Dios. Esto sucede porque el poder de la oración no reside en su extensión, sino en su esencia. Cuando el alma se desnuda ante el Creador, cuando el orgullo cede ante la vulnerabilidad, lo imposible comienza a moverse. Es en ese instante que lo invisible se hace real, que el Espíritu Santo actúa silenciosamente y transforma lo que parecía perdido. La oración que te mantiene bajo la sombra de Dios no tiene que ser bonita, pero sí genuina. Es esa conversación que ocurre en medio de la noche, cuando nadie ve. Es el susurro que acompaña las lágrimas, la efusión de alguien que lo ha intentado todo y se ha dado cuenta de que solo Dios puede cambiar la situación. Cuando el corazón se abre, hasta las lágrimas se convierten en adoración, porque su presencia no se gana, se invita, y Él entra donde hay verdad, no apariencia. Algunos piensan que Dios está distante porque no siente nada, pero la fe no se basa en el sentimiento. La fe es una decisión, un movimiento del alma que elige confiar incluso cuando el silencio parece eterno. Dios escucha incluso lo que no dices. Él comprende tu gemido, tu suspiro, tu pensamiento que ni siquiera has logrado organizar. La oración no es un discurso para impresionar al cielo, es un vínculo que te conecta con el corazón del Padre. Quienes oran con el corazón encuentran refugio incluso en medio de la tormenta, porque la oración es el refugio donde el alma descansa mientras sopla el viento. Es allí donde descubres que la sombra del Todopoderoso no es un lugar al que se puede llegar, sino un estado de comunión que se puede construir. Es la respuesta que precede a la solución, la calma que precede al cambio. Orar es permitir que Dios toque lo que no puedes cambiar solo. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una verdad oculta tras la oración transformadora. Revela quién eres realmente. Cuando oras, no solo hablas con Dios, sino que te encuentras contigo mismo. La oración sincera deshace máscaras, rompe defensas y desmantela el orgullo. Te coloca ante el espejo de tu alma y te hace ver lo que necesita sanación. Por eso muchos evitan este tipo de oración. Es más fácil guardarse las palabras que exponerse de verdad, pero es precisamente en este espacio de vulnerabilidad donde ocurre el milagro. Cuando dejas de intentar aparentar fortaleza y admites tu debilidad, Dios muestra su fuerza. Es allí donde transforma el miedo en fe, la duda en confianza, la culpa en perdón. La oración es el laboratorio del alma, el lugar donde las heridas se transforman en sabiduría y el dolor en madurez espiritual. Es el proceso silencioso en el que Dios obra tras bambalinas en tu mente y tu corazón. Por eso a veces oras
y parece que nada cambia, pero por dentro todo está cambiando. La oración no es solo una petición que sube, también es una respuesta que baja, moldea el carácter, alinea el propósito y cambia la mentalidad. Orar se trata de reposicionarse espiritualmente en la vida. Es recordar que no tienes que luchar solo, que hay una presencia superior que guía cada paso. Cada vez que oras con sinceridad, se planta una semilla en lo invisible. Puede que tarde en germinar, pero crece con el tiempo. Dios no ignora ninguna lágrima derramada en la oración. Simplemente obra en silencio, construyendo la respuesta a medida que aprendes a confiar. Hay una inmensa belleza en este proceso. El milagro puede no ser instantáneo, pero la transformación es inmediata. El alma que ora se vuelve más ligera, más fuerte, más consciente de que está siendo cuidada. Y lo más extraordinario es que cuanto más genuina es la oración, más profunda se vuelve la relación. La comunión crece, el miedo se disuelve y la paz se establece como una morada permanente. La oración es el hilo invisible que te mantiene conectado a la fuente. Es la conversación constante que te mantiene caliente. Incluso en los días en que no tienes fuerzas para hablar, el simple acto de recurrir a Dios es suficiente oración. Muchos buscan fórmulas espirituales, palabras precisas y métodos infalibles de oración, pero la verdad es simple y liberadora. Dios no escucha cuánto hablas, sino cuánto te entregas. La oración es un camino de entrega, y cuanto más te entregas, más real se vuelve esta presencia, más te cubre y protege esta sombra divina. La oración es el vínculo que conecta el cielo y la tierra. Es el canal donde la fe se aviva y el alma encuentra descanso. Es el refugio secreto donde el miedo se libera y la esperanza renace. Quienes aprenden este secreto descubren que no necesitan grandes palabras. Basta con un corazón dispuesto, porque cuando el corazón se inclina, el cielo responde. Y es en este punto donde se revela el verdadero poder de la oración. No solo cambia lo que te rodea, sino también lo que llevas dentro. La oración no es magia, es una relación. Es el diálogo continuo entre la fragilidad humana y la fuerza divina. Y poco a poco te transforma, no para escapar de las tormentas, sino para navegarlas en paz. Es en este lugar secreto donde Dios te enseña a descansar, a confiar, a esperar sin miedo. Es allí donde aprendes que no necesitas entenderlo todo, solo permanecer. Porque quienes permanecen en oración viven bajo la sombra del Altísimo, incluso en los días más difíciles. Escríbelo. Yo también estoy en ese viaje. Cuando la oración se convierte en parte de nuestra rutina, algo silencioso y poderoso comienza a suceder en nuestro interior. No se trata de seguir horarios fijos ni crear rituales llenos de formalidades, sino de hacer espacio para que la presencia de Dios habite nuestra vida diaria. Orar cada día es como respirar, esencial, constante, vital. Es el simple gesto que te conecta con el corazón del Creador en medio de la prisa, el ruido, las decisiones y las incertidumbres. Y cuanto más natural se vuelve este diálogo, más sientes que no estás solo, porque con cada oración, Dios extiende sus alas sobre ti. Mucha gente cree que necesita un momento perfecto para orar, un ambiente tranquilo, una disposición especial, palabras bonitas, pero la verdad es que Dios no espera un entorno ideal, espera sinceridad. La oración diaria es el refugio espiritual donde te refugias incluso antes de que llegue la tormenta. Es allí donde tu mente encuentra calma y tu corazón se prepara para afrontar el día. Antes de salir de casa, al rezar una breve oración pidiendo guía, es como si el cielo se alineara con tu camino. Cuando pones a Dios primero en tus decisiones, lo imposible comienza a tomar forma silenciosamente. La oración es la base de toda victoria invisible. No necesita ser larga, pero sí constante. Puede ser un simple «Señor, quédate conmigo hoy», o un simple «Gracias por otro día». Estos pequeños gestos espirituales crean un escudo que te protege de adentro hacia afuera. La fe se fortalece, la mente se calma y el corazón comienza a ver la vida con una mentalidad diferente. El miedo cede terreno y la paz ocupa el lugar que antes dominaba la ansiedad. Esta es la verdad oculta que muchos ignoran. El poder de la oración no reside en el momento, sino en el efecto que genera al levantarse del lugar donde oraste.
Cuando empiezas y terminas tu día hablando con Dios, todo cambia. La oración matutina te da claridad, guiando tus decisiones con sabiduría en lugar de impulsos. Es como si el Espíritu Santo te guiara con dulzura, evitando caminos confusos y abriendo puertas que desconocías. La oración nocturna, en cambio, es un lugar de descanso para el alma. Es cuando entregas lo que no puedes controlar, borras tus ansiedades y te duermes bajo el cuidado divino. Es el momento en que un corazón cansado encuentra refugio y una mente inquieta encuentra silencio. Y este simple hábito de conectar con Dios a cada paso del día comienza a moldear profundamente tu camino. Te das cuenta de que ya no reaccionas a las dificultades de la misma manera. La paciencia crece, la gratitud florece y la presencia de Dios se vuelve tan real que, incluso en los días en que nada tiene sentido, te sientes sostenido por algo más grande. Esta transformación es lo que mantiene el alma viva y despierta. Es un recordatorio diario de que quizás no tengas control sobre todo, pero tienes acceso directo a aquel que gobierna el universo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque la oración, cuando se practica con constancia, no es solo una conversación, sino un camino de intimidad. Te acerca a quién eres y a quién Dios quiere que llegues a ser. Cada oración sincera es como una semilla plantada en la tierra de la fe. Puede que no veas el crecimiento de inmediato, pero algo está sucediendo en lo invisible. Dios obra tras bambalinas, ajustando lo que está fuera de lugar, alineando lo que parecía perdido. A veces, solo después de un tiempo, te das cuenta de que esa simple oración de hace meses fue la llave que abrió las puertas hoy. Es en este punto que tu relación con Dios deja de ser una obligación y se convierte en una necesidad natural, como el aire que respiras. La oración no es una práctica distante, es una conversación íntima, casi como confiar en un amigo que te comprende completamente. Te ayuda a ver la verdad oculta tras los acontecimientos y a afrontarlos con sabiduría y serenidad. Tu mente se reorganiza, tu corazón encuentra dirección e incluso las decisiones más difíciles se vuelven más fáciles. Con cada oración aprendes a confiar más, a esperar con paciencia y a darte cuenta de que incluso el silencio de Dios trae respuestas. Esta conexión diaria también te hace más sensible a la presencia divina que te rodea. Empiezas a notar pequeñas señales, una paz repentina en medio del caos, una idea inesperada que resuelve un problema imposible, una palabra que llega en el momento justo. Son estos detalles sutiles los que revelan que Dios está ahí, caminando contigo. Se manifiesta no solo en grandes milagros, sino también en pequeñas coincidencias con un propósito. Cuando vives en oración, tu percepción espiritual se expande y comienzas a ver la vida con los ojos de la fe. El impacto de esta práctica es profundo. Poco a poco, comprendes que orar no se trata de pedir, sino de conectar tu corazón con el de Dios. Y cuando ambos laten al unísono, el miedo desaparece. Las tormentas siguen rugiendo, pero tú nunca vuelves a ser el mismo. Tienes paz en medio del caos, firmeza en medio de la duda, esperanza en medio de la oscuridad. Por eso la oración es el refugio más seguro que existe, porque en ella encuentras no solo respuestas, sino la presencia misma. Y lo más hermoso es que, incluso sin darte cuenta, Dios continúa extendiendo sus alas sobre ti. Cada palabra, cada pensamiento sincero, cada suspiro se transforma en protección espiritual. La oración no es solo un acto, es una atmósfera. Es el entorno donde lo imposible empieza a tomar forma, donde el miedo pierde fuerza y la fe cobra forma. Quienes aprenden a vivir en esta presencia descubren un secreto que lo cambia todo. No es cuánto oras, sino cuánto te dejas moldear por esta comunión. Es allí, en lo sencillo de cada día, en las oraciones discretas, en los momentos de silencio y gratitud, donde se produce la transformación. El alma se fortalece, el espíritu encuentra descanso y el corazón aprende a vivir en un refugio constante. Y cuanto más te acercas a Dios, más comprendes que no necesitas pedir tanto. Simplemente mantente cerca, porque su cercanía ya es el mayor milagro. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Llega un momento en el camino espiritual en que las palabras se silencian y el corazón aprende a escuchar. Es allí,
en el silencio, donde el misterio de Dios se revela con mayor profundidad. Muchos oran, pero pocos escuchan. La mayoría habla, pregunta, clama, pero rara vez espera la respuesta que llega en la quietud, porque el silencio de Dios no es ausencia, es presencia en otro idioma. Es la forma más sutil en que Él enseña, consuela y guía. Bajo su sombra, el silencio se transforma en respuesta. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué Dios no habla? ¿Cuántas veces te has sentido ignorado en medio de la oración, como si el cielo estuviera cerrado? La verdad oculta es que, en estos momentos, Él está más cerca que nunca. El silencio divino no es un castigo, es una invitación. Una invitación para que salgas del ruido del mundo y entres en el ritmo de la fe. Cuando todo parece quieto, Dios está trabajando entre bastidores, ajustando lo que los ojos aún no pueden ver. La vida moderna nos ha acostumbrado a buscar respuestas rápidas, soluciones inmediatas y un ruido constante. Estamos rodeados de ruido, notificaciones, opiniones, comparaciones, y olvidamos que la voz de Dios no compite con el ruido. Susurra. Y para escuchar un susurro, hay que guardar silencio. Es en este punto que la oración se transforma de monólogo en comunión. Es cuando dejas de hablar y empiezas a sentir. El silencio es el territorio donde el alma madura. Es el momento en que Dios obra profundamente en nuestro interior, reajustando pensamientos, sanando recuerdos y reconstruyendo la confianza. A veces no responde con palabras porque la respuesta se construye en forma de experiencia. No dice sí ni no, simplemente te moldea para lo que está por venir. Este es el poder del silencio. No produce ruido sino transformación. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque existe un tipo de silencio que no es vacío, sino pleno. Es el silencio que viene después de la entrega. Cuando has orado, llorado, has desahogado todo tu ser y simplemente descansas. En ese momento, la presencia de Dios te envuelve como un manto invisible. Ya no hay lucha, ya no hay resistencia, hay paz. Es allí donde el Espíritu habla, no a los oídos, sino al alma. Calma el caos interior, aclara los pensamientos y te da una dirección que no viene de afuera, sino de adentro. El silencio es el lenguaje de la intimidad espiritual. Es en él donde se revelan las verdades ocultas. Cuando aprendes a estar en silencio ante Dios, empiezas a darte cuenta de cuánto te ha estado hablando siempre. Simplemente estabas demasiado ocupado para oírlo. Él habla a través de la paz que permanece incluso sin respuestas, el consuelo que llega sin explicación, la fortaleza que surge sin razón aparente. Estos son mensajes que no llegan en voz audible, sino en percepciones sutiles, como si el corazón supiera antes que la mente. Aprender a descansar en este silencio tiene un profundo impacto. Cambia tu mentalidad, te enseña a esperar con propósito, a comprender que la ausencia de palabras no significa ausencia de acción. Es en este espacio sagrado donde la fe crece, porque creer sin oír nada es confiar verdaderamente. La fe no necesita ruido, necesita profundidad. Y esta profundidad surge cuando te permites permanecer quieto, sin prisas, simplemente confiando. Muchos confunden el silencio con el abandono, pero quienes experimentan la presencia de Dios en este estado comprenden que es lo contrario. Es comunión. Es como si Dios mismo dijera, ahora déjame cuidarte. Y lo sientes, no con el cuerpo, sino con el espíritu. Es una sensación de ser sostenido por algo superior, incluso sin comprender. Este es el momento en que el corazón se inclina y dice, confío, incluso sin escuchar. El silencio de Dios es pedagógico, enseña más que 1000 sermones, revela lo que aún no estamos listos para escuchar y nos prepara para lo que viene. A veces, lo que llamas demora es simplemente Dios ajustando tu ser interior para que recibas la respuesta con madurez. Porque la oración no se trata de convencer a Dios, sino de permitirle que te transforme hasta que estés listo para lo que has pedido. Y cuando ocurre esta transformación, algo cambia tu forma de ver la vida. Las incertidumbres persisten, pero ya no te dominan. Esperar ya no duele como antes, porque el silencio se ha convertido en un refugio, ya no en una amenaza. Entiendes que cada pausa tiene un propósito y que cada silencio lleva en sí una lección oculta. Dios no te ignora,
te refina, y mientras el mundo avanza, te enseña a permanecer. En este estado de quietud, el corazón aprende a discernir lo que realmente importa. La prisa da paso a la sensibilidad, el miedo a la confianza, y el alma, antes, inquieta, empieza a escuchar el latido del corazón divino. La oración deja entonces de ser hablada y se vive. Oras con tus gestos, tus actitudes, tu forma de ser. La presencia de Dios se vuelve tan constante que el silencio ya no asusta, sino que acoge, y quizás esto es lo que el Salmo 91 intenta mostrarnos con tanta profundidad. Bajo la sombra del Altísimo, el silencio no es ausencia, es respuesta. Es la señal de que Dios te ha cubierto con sus alas y ahora simplemente quiere que descanses. Ninguna voz es más fuerte que la paz que emana de Él, y esta paz es la mayor señal de que el cielo está en movimiento, aunque no oigas nada. El silencio es el lenguaje de quienes confían. Y cuanto más aprendes a escuchar, más te das cuenta de que Dios nunca dejó de hablar. Solo esperaba que te detuvieras y escucharas. Escríbelo. Estoy aprendiendo a escuchar el silencio de Dios. Estar bajo la sombra del Todopoderoso es más que vivir con fe. Es vivir en constante protección espiritual, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece inestable. Esta sombra es como un escudo invisible que cubre no solo el cuerpo, sino también la mente y el corazón. Es el refugio donde el miedo se desvanece, donde la envidia pierde fuerza y donde la ansiedad no encuentra refugio. Es un refugio que no depende de muros ni fronteras, porque está donde quiera que hay confianza en Dios. Cuando aprendes a caminar bajo esta sombra, la vida deja de ser un campo de batalla constante y se convierte en un viaje guiado por la presencia. Hay días en que las luchas se silencian, guerras que se libran en la mente, pensamientos que roban la paz, sentimientos que drenan la energía. Es en estos momentos que la sombra del Todopoderoso se manifiesta como un escudo interior. Dios no solo te protege de lo externo, sino que también te resguarda de lo que intenta destruirte desde dentro. Es un escudo espiritual que te impide sucumbir al miedo y la negatividad. Cuando su presencia envuelve tu vida, incluso los ataques más sutiles pierden fuerza. Ninguna palabra de oposición, ninguna energía destructiva, ni ningún propósito oculto pueden penetrar lo que ha sido sellado por la luz divina. A menudo, el enemigo no ataca con espadas, sino con pensamientos. Intenta hacerte dudar, cansarte y alejarte de la fe, pero bajo la sombra del Altísimo, la mente encuentra descanso. La oración se convierte en armadura, y la confianza en Dios es el escudo que impide que penetre el desánimo. Es como si el mismo Espíritu Santo levantara una barrera invisible diciendo, el mal no puede entrar aquí. Esta es la verdad oculta que sostiene a quienes permanecen firmes. La protección de Dios no es ocasional, es constante. Actúa incluso cuando no te das cuenta, porque quienes confían nunca son abandonados. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque esta sombra no solo protege, sino que transforma tu forma de ver las dificultades de la vida. Cuando comprendes que Dios te cubre, las circunstancias dejan de tener el mismo impacto. El miedo puede susurrar, pero ya no domina. La envidia puede intentar acercarse, pero la presencia que te rodea la neutraliza. Es como si el cielo mismo se interpusiera entre ti y todo lo que intenta hacerte daño. Y cuanto más nutres esta comunión, más fuerte se vuelve esta protección. El escudo de la sombra divina no es visible al ojo humano, pero sus resultados sí. Quienes se encuentran bajo esta protección irradian una paz inexplicable, incluso al afrontar pruebas. Es la clase de serenidad que perturba a quienes no comprenden su origen. Esta tranquilidad no es debilidad, sino seguridad. Es la certeza de que existe un Dios vigilante, que nunca duerme, que observa y actúa a su debido tiempo. Él protege no solo de los ataques directos, sino también de las pequeñas trampas que la vida te pone. Cuando vives bajo esta sombra, las situaciones que antes te conmocionaban pierden su poder porque tu mentalidad cambia. Un corazón que descansa en Dios ya no reacciona con desesperación, sino con fe. Las palabras de los demás ya no duelen tanto, porque nuestra identidad está arraigada en el Creador. Las injusticias ya no provocan indignación, porque hay confianza en el juicio divino. Esta es la verdadera transformación.
Cuando el escudo de Dios no solo te defiende, sino que moldea tu manera de ver el mundo, bajo esta protección comienzas a ver las pruebas como parte de tu propósito, no como castigos. Cada dificultad se convierte en un entrenamiento para fortalecer tu fe. Cada lucha revela un trasfondo espiritual donde Dios obra silenciosamente. Es curioso cómo la presencia divina cambia incluso las reacciones más automáticas. Antes, la ansiedad se apoderaba de ti. Ahora, hay paz. Antes, el miedo te paralizaba. Ahora hay valentía. Y este cambio no viene de afuera, sino de la conciencia de estar protegido. Porque la verdadera protección no es la ausencia de peligro, sino la certeza de la presencia. Incluso cuando todo parece desmoronarse, hay una fuerza invisible que te sostiene. Y esta fuerza es la sombra del Todopoderoso, el lugar donde nada malo prevalece. Esta protección es continua, no intermitente. No depende del mérito, sino de la permanencia. Se renueva cada día que decides confiar. Incluso cuando no la sientes, está ahí. Incluso cuando el mundo intenta convencerte de que estás solo, la sombra permanece. Es un vínculo inquebrantable entre el Creador y quienes eligen descansar en Él. Cuando el miedo se acerca, esta sombra se expande. Cuando la envidia intenta herir, la encubre. Cuando la ansiedad intenta apoderarse, la calma. Esta es la belleza de vivir la fe. Crea un ambiente espiritual donde la luz es mayor que cualquier oscuridad. Y cuanto más vives en este ambiente, más te das cuenta de que las batallas externas no tienen el mismo peso. Aprendes a diferenciar entre lo que hay que afrontar y lo que simplemente hay que entregar. Esta sabiduría proviene de la confianza. Dios no te prometió ausencia de luchas, pero garantizó su presencia constante. Y es esta presencia la que impide que el mal te consuma. Estar bajo la sombra del Todopoderoso es vivir con conciencia espiritual. Es saber que hay algo más grande a tu alrededor, incluso cuando el mundo intenta alcanzarte. Es vivir con la paz de quienes comprenden que la guerra ya está ganada antes de comenzar. Esta es la mentalidad de quienes caminan por fe, ven más allá de lo visible, confían más allá de lo lógico y descansan incluso en medio de la tormenta. La sombra de Dios es el lugar donde los ataques pierden fuerza, donde el miedo se desarma, donde el alma se fortalece. Y lo más fascinante es que esta sombra no es algo distante, está disponible para todos los que deciden acercarse, porque el Todopoderoso no se esconde, se revela a quienes lo buscan con sinceridad, y cuando Él cubre a alguien, ninguna fuerza opositora prevalece. Comenta aquí, confío en la protección de Dios. Hay momentos en que las palabras parecen insuficientes para expresar lo que el corazón siente. El alma anhela hablar pero no encuentra voz. Y ahí es precisamente donde surge la oración secreta, una que no busca impresionar, sino rendirse. No necesita muchas frases, porque su fuerza reside en la sinceridad. Es una conversación silenciosa, íntima y profunda. Es el tipo de oración que penetra lo invisible y toca el corazón de Dios. Cuando el mundo pesa, cuando la incertidumbre oprime, cuando el miedo intenta ganar terreno, esta oración se convierte en un refugio. Es el refugio que reconecta el espíritu con el Creador. No existe una fórmula mágica ni una secuencia exacta de palabras. El poder reside en el espíritu que ora, no en el sonido de la voz. Pero hay algo especial cuando le hablas a Dios con sencillez, con genuina entrega. Es en ese momento que los cielos se inclinan y lo imposible comienza a moverse. Esta oración es como un aliento que atraviesa las sombras y alcanza la luz. No busca convencer a Dios de nada, simplemente lo invita a estar presente. Cuando te permites detenerte y decir con el corazón abierto, Señor, que tu presencia sea mi refugio, que tu sombra cubra mi mente, mi hogar y mi corazón, que nada malo encuentre espacio donde mora tu luz. Amén. Estas palabras transmiten algo más que sonido. Son una declaración de fe. Son como una contraseña espiritual que abre el refugio de Dios en tu vida. No es la oración en sí la que tiene poder, sino el corazón que la pronuncia. Y cuando esta oración se ofrece con entrega, la atmósfera cambia. Se instala una paz, emerge una fuerza, una sensación de protección casi física. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque el verdadero secreto de esta oración
no es solo repetirla, sino vivirla. Es un estilo de vida. Es despertar y recordar, la sombra de Dios me cubre. Es caminar en medio del caos y repetir en silencio, Señor, que tu presencia sea mi refugio. Es mantener viva esta conexión mientras trabajamos, hablamos y enfrentamos desafíos. Es transformar el simple acto de respirar en oración. Cuando empiezas a vivir así, algo cambia en tu mentalidad. Las preocupaciones dejan de dominarte porque el enfoque se centra en la presencia, no en el problema. Empiezas a ver el mundo desde dentro. Las circunstancias ya no definen tu estado de ánimo porque hay una certeza en tu interior. El refugio de Dios es constante. Esta es la verdad oculta que sostiene a quienes caminan por fe. La presencia divina no es un lugar para visitar, es un lugar para morar. Esta oración secreta es la clave para abrir este espacio espiritual. Te sitúa en la frecuencia celestial, en el punto donde lo humano y lo divino se encuentran. Es el vínculo entre lo invisible y lo real. Cuando le hablas a Dios de esta manera, Él no solo escucha, sino que participa. Interviene en tus decisiones, tu dolor y tus dudas. Empieza a moldear tus pensamientos, a redirigir tus caminos y a sanar lo que el tiempo no ha sanado. Y lo más hermoso es que esta oración no necesita decirse en voz alta. Puede decirse en silencio, en medio del tráfico, antes de una reunión, en el momento en que el miedo intenta abrumarte. Dios no mide el volumen, mide la entrega. Él responde esa oración susurrada en el corazón, la que nadie escuchó, pero que se sintió en el cielo. Y cuanto más esta oración se convierte en parte de tu ser, más experimentas el poder de vivir bajo la sombra del Altísimo. Cada vez que lo repites con fe, algo se fortalece en tu interior. Un muro invisible se alza alrededor de tu vida. Tu mente se vuelve más serena, tu corazón más firme. Te das cuenta de que las cosas pueden incluso escapar del control humano, pero nunca escapan al control divino. Y esta conciencia trae una calma inexplicable, una seguridad que no depende de lo que sucede afuera. Esta oración es el hilo que te conecta con el refugio eterno. Es un recordatorio diario de que, sin importar las tormentas, hay un lugar donde el mal no puede llegar. Es el punto de encuentro entre la debilidad humana y el poder divino. Al decirla estás diciendo, no puedo hacerlo todo, pero sé quién puede. Estás entregando el control y permitiendo que Dios guíe lo que no puedes manejar. Y es en este acto de entrega que surge la verdadera protección. La oración secreta no se trata de pedir, se trata de confiar. Se trata de reconocer que hay un Dios que te cubre, te cuida y te sostiene, incluso cuando no lo sientes. Se trata de vivir en comunión, sabiendo que nada malo puede permanecer donde habita su luz. Y eso es precisamente lo que hace de esta oración una fuerza tan poderosa. Te coloca en el centro de la presencia de Dios, el único lugar donde el miedo no tiene poder. Con el tiempo, esta práctica se convierte en un viaje de transformación. Las palabras pueden permanecer iguales, pero el significado crece con cada enunciado. El alma aprende el ritmo de la paz, el cuerpo siente el descanso de la confianza y el corazón comienza a latir en sintonía con el corazón de Dios. Esta es la esencia de la verdadera espiritualidad. Vivir consciente de la presencia, caminar con fe, descansar bajo la sombra que todo lo cubre. Comenta aquí, quiero vivir bajo la sombra de Dios. Permanecer bajo la sombra de Dios cada día es una elección, una decisión diaria que nace del corazón y se fortalece con la práctica. No es algo que ocurre por casualidad, ni se mantiene solo en momentos emotivos. Es un estilo de vida que se construye gradualmente, como quien aprende a respirar con propósito. La sombra del Altísimo no es un lugar de visita, sino un lugar de residencia. El Salmo 91:1 dice, «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Esta palabra habitar lo dice todo. Habla de permanencia, de constancia, de alguien que no solo pasa de largo, sino que elige vivir allí. Morar bajo esta sombra es vivir en continua comunión con Dios, incluso en días en que el silencio parece más grande que las respuestas. Es despertar y elegir, una vez más, confiar. Es nutrir la fe, como se nutre el cuerpo, sabiendo que sin ella el alma se debilita. Permanecer en este refugio requiere disciplina espiritual, pero no en el sentido estricto,
sino en el sentido de cuidado. Cuidar la fe es como cuidar una planta. Hay que regarla a diario con oración, gratitud y lectura de la palabra. Cada vez que oras, renuevas tu alianza. Cada vez que das gracias, fortaleces tu confianza. Y cada vez que lees la palabra, te acercas al corazón del Todopoderoso. La fe no se sustenta solo en emociones. Se alimenta de decisiones conscientes. Elegir orar incluso cuando estás cansado. Elegir dar gracias incluso cuando no entiendes. Elegir abrir la Biblia incluso cuando tu corazón se siente distante. Estas pequeñas decisiones diarias crean un ciclo de fortalecimiento espiritual. Poco a poco te das cuenta de que la presencia de Dios se vuelve más real, más constante, más tangible. Empiezas a percibir señales de gracia en los detalles, en las coincidencias que no son coincidencias, en las respuestas que llegan en el momento justo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque permanecer en esta sombra no es solo una práctica espiritual, es un cambio de mentalidad, es ver el mundo con los ojos de la fe, es comprender que nada es casualidad cuando estás en las manos de Dios. Permanecer en este refugio significa permitirle ser parte de todo, tus decisiones, tus pensamientos, tus planes e incluso tus silencios. Es comprender que Dios no solo quiere momentos de oración, quiere ser parte de tu rutina, de tu día a día, de tu sencillez. Su presencia debe estar presente en conversaciones, actitudes y decisiones. Es una relación viva, no un evento aislado. Cuando traes a Dios a tu día, las cosas empiezan a cambiar de adentro hacia afuera. Las preocupaciones disminuyen, la ansiedad se desvanece y el corazón comienza a vivir en paz. Porque la presencia constante de Dios es el antídoto contra el miedo. Quienes habitan en el escondite del Altísimo comprenden que la vida no necesita vivirse con prisa, sino con confianza. Y esta confianza se construye mediante la práctica de la gratitud. La gratitud es un alimento espiritual que renueva nuestra perspectiva. Cuando empiezas a agradecer por las pequeñas cosas, el aire que respiras, la cama en la que duermes, el pan que tienes, la protección que no has visto, algo cambia en tu interior. Tu mente se alinea con el cielo. Dejas de centrarte en lo que falta y empiezas a ver lo que ya tienes. Esta es la verdad oculta que pocos comprenden. La gratitud es el lenguaje de la fe. Quienes dan gracias atraen presencia. Leer la palabra, a su vez, es el alimento que fortalece el espíritu. No es solo un libro, es un diálogo. Cada versículo es una semilla de luz plantada en la mente. Cuando lees, Dios habla, y aunque no lo entiendas todo, la palabra empieza a obrar en lo invisible. Así es como crece la fe, poco a poco, en silencio, hasta convertirse en una fortaleza dentro de ti. Es este alimento el que mantiene el alma firme incluso cuando las circunstancias intentan quebrantarla. Morar bajo la sombra del Altísimo también significa saber descansar. Significa confiar en que Dios te cuida tras bambalinas mientras haces lo que puedes. Significa dejar de luchar solo contra lo que ya no depende de ti. Significa aprender a esperar sin desesperar, sabiendo que el tiempo de Dios nunca se retrasa. Y la paz que nace de esta confianza es señal de que estás bajo la sombra correcta. El Salmo 91 no habla de alguien que visita el refugio de vez en cuando, sino de quien mora allí. Morar es permanecer, construir un hogar, echar raíces en la presencia. Esto es lo que mantiene el espíritu protegido, incluso cuando el mundo exterior se derrumba. Cuando haces de la presencia de Dios tu refugio, ningún mal se abre paso. Las tormentas pueden pasar, pero no te derribarán. Esta es la transformación silenciosa que ocurre en la vida de quienes viven bajo esta sombra. No es algo que se ve de la noche a la mañana, sino algo que se siente. Tu mente se calma, tu corazón se aligera, tu mirada se vuelve más segura. Y lo más increíble es darte cuenta de que esta presencia no depende de un lugar físico. Te acompaña en el trabajo, en la calle, en casa, durante tu descanso. Dios no te acompaña, mora contigo. Y es esta permanencia constante lo que lo cambia todo. Empiezas a comprender que el verdadero descanso no se encuentra en las pausas de la vida, sino en la relación con el Creador. Incluso en medio del ajetreo, el alma encuentra quietud. Y cuanto más te acercas a esta presencia, más comprendes que el refugio no es solo protección, sino también guía. La sombra de Dios no solo te cubre,
sino que te guía. Comenta aquí: quiero morar en la presencia de Dios. Quienes viven bajo la sombra del Todopoderoso saben que esta presencia no es solo una sensación espiritual, es algo real, tangible, que transforma por completo su forma de vida. Quienes han aprendido a permanecer en este lugar secreto, en constante comunión con Dios, poseen una fuerza inexplicable. Estas son historias de fe que desafían la razón, de personas que enfrentaron situaciones imposibles y vieron lo imposible hacerse realidad. Quienes viven bajo esta sombra ven puertas abiertas donde antes solo había muros, sienten paz donde antes reinaba el miedo y reconocen la acción de Dios incluso en los detalles más sencillos de la vida cotidiana. Hay testimonios silenciosos que hablan más fuerte que cualquier discurso. Aquella madre que oró durante años por su hijo perdido y un día lo vio regresar transformado. Aquel hombre que estaba al borde de la desesperación, rodeado de deudas e incertidumbre, y fue sorprendido por una oportunidad inesperada. La mujer que soportó la enfermedad más difícil, pero halló fuerza en medio del dolor, y hoy lleva en su mirada la serenidad de quien caminó con Dios en el valle. Estas historias no son casualidades, son señales del cuidado divino, prueba de que quienes eligen vivir bajo esta sombra, viven, protegidos por un propósito. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque estos testimonios no son solo relatos de milagros, sino revelaciones sobre el carácter de Dios. Muestran que el Todopoderoso actúa no solo en los grandes momentos, sino también tras bambalinas. Actúa cuando nadie lo ve, preparando encuentros, ajustando caminos, moldeando corazones. A veces, el milagro no se presenta en forma de sanidad instantánea o de una puerta que se abre de repente. Se presenta en forma de paz, resiliencia y valentía para continuar. Y esta fuerza es tan sobrenatural que solo quienes viven en comunión la comprenden. Quienes permanecen en oración comienzan a ver las señales de Dios en todo. Lo que antes parecía casualidad cobra sentido. Cada obstáculo se convierte en un aprendizaje, cada retraso en una preparación. Es una transformación de mentalidad. Dejas de ver la vida como una secuencia de imprevistos y empiezas a ver un propósito oculto en cada etapa. Esta es la verdad oculta tras la fe. Cuando confías, lo invisible se convierte en parte de tu camino. El impacto es profundo. Quienes viven bajo esta sombra adquieren una sensibilidad espiritual que cambia por completo su forma de reaccionar ante la adversidad. En lugar de desesperación sienten calma, en lugar de duda sienten convicción, en lugar de miedo sienten dirección. Es como si el Espíritu de Dios susurrara en sus corazones: sigo aquí, y ese susurro es suficiente para transformar un día entero, una decisión, una vida. Estos testimonios no pertenecen solo a grandes líderes espirituales ni a personas que han tenido experiencias extraordinarias. Suceden a diario, en historias cotidianas, en oraciones silenciosas, en lágrimas que nadie ve. El milagro está en lo cotidiano, en levantarse y seguir adelante, en perdonar cuando sería más fácil alejarse, en creer cuando todo parece contrario. Vivir bajo la sombra del Todopoderoso es comprender que Dios obra tanto en pequeñas victorias como en grandes liberaciones. Muchos creen que la fe es sinónimo de ausencia de problemas, pero quienes caminan con Dios aprenden que no es así. La fe no te libera de las dificultades, te da la estructura para afrontarlas con propósito, y esta estructura espiritual es la que transforma a la gente común en testigos vivos del poder de Dios. Estas son personas que, incluso heridas, no pierden la dulzura, incluso cansadas, no pierden la esperanza, incluso desanimadas, siguen creyendo. Y cuando el corazón permanece en este estado de confianza, lo sobrenatural se vuelve rutina. Las cosas empiezan a fluir no por esfuerzo, sino por alineación. Lo que antes parecía distante comienza a suceder con naturalidad, como si el universo entero conspirara a favor de quien se encuentra bajo la sombra divina. La presencia de Dios crea sincronicidad entre el cielo y la tierra, y la vida comienza a moverse al ritmo de un propósito. Esta es la diferencia entre quienes viven solo de pedir y quienes viven en comunión. Los primeros buscan resultados, los segundos buscan una relación, y cuando la relación es real, los resultados vienen como consecuencia.
Esto es lo que el Salmo 91 describe poética y poderosamente. Quienes habitan bajo la sombra del Altísimo no tienen por qué temer, pues gozan de constante protección espiritual. Esta no es una promesa simbólica, sino una realidad espiritual. Y lo más impresionante es que, con el tiempo, quienes viven en este lugar comienzan a convertirse en un reflejo de la presencia misma de Dios. La paz se hace visible, su mirada transmite esperanza, sus palabras consuelan. Quienes los rodean sienten algo diferente, incluso sin saber qué es. Es la luz del Todopoderoso manifestándose a través de quienes han aprendido a vivir bajo su sombra. Es el testimonio silencioso pero poderoso de una vida forjada por la fe. Estos testimonios prueban que Dios sigue actuando. Él sigue respondiendo, sigue transformando, sigue sanando, sigue restaurando. Pero el mayor milagro no es lo que sucede por fuera, sino lo que sucede por dentro. Es el corazón que aprende a descansar, a confiar, a esperar. Es el miedo que se disuelve en su presencia. Es la fe que madura. Es la transformación silenciosa, pero profunda, que ocurre cuando alguien decide permanecer bajo su sombra, día tras día, oración tras oración. Y cuanto más vives en esta presencia, más te das cuenta de que el mayor testimonio que puedes llevar es la paz que nadie entiende. Esa serenidad que resiste las tormentas y permanece intacta. Porque esta es la marca de quienes verdaderamente conocen al Todopoderoso. No viven sin luchas, sino en victoria. No porque sean fuertes, sino porque están cubiertos. Comenta aquí, soy prueba viviente del cuidado de Dios. Llega un momento en el camino espiritual en que el corazón comprende que permanecer bajo la sombra del Todopoderoso no es solo un refugio en tiempos difíciles, sino una forma de vida. Es el lugar donde el alma aprende a descansar incluso cuando las circunstancias no cambian, donde la fe madura y donde la confianza deja de ser una teoría para convertirse en una práctica diaria. Vivir bajo esta sombra es como atravesar tormentas con la certeza de que siempre hay un refugio cerca, un apoyo que nunca falla, una presencia que nunca se va. Y es precisamente esta presencia la que lo transforma todo. La vida cambia cuando eliges vivir en comunión con Dios. Los problemas no desaparecen, pero su peso ya no te domina. El dolor sigue existiendo, pero ahora tiene un propósito. El miedo aún intenta acercarse, pero no encuentra refugio. Esto sucede porque la sombra del Todopoderoso no solo te cubre, sino que te enseña. Bajo su presencia, el corazón aprende a esperar sin desesperar, a luchar sin perder la paz, a creer incluso cuando los ojos no ven salida. Es allí, en el lugar secreto, donde la fe se renueva como una llama que nunca se apaga. Permanecer en esta sombra es una invitación diaria a confiar. Es despertar y decir, Señor, hoy decido descansar en ti. Es afrontar lo inesperado con serenidad, porque quienes viven en comunión comprenden que nada escapa al control divino. Cada detalle, cada cambio, cada silencio, forma parte de un plan mayor, un plan que no siempre se comprende, pero que es perfecto. Esta es la verdad oculta que sostiene a quienes caminan por fe. Dios nunca deja de cuidar, incluso cuando parece distante. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque la presencia de Dios no es solo un refugio, también es una escuela. Bajo su sombra, Él moldea el carácter, alinea la mente y fortalece el espíritu. Es en las experiencias con Él que ocurre la verdadera transformación. Con cada oración, cada lágrima, cada acto de fe, algo en ti cambia. Tus decisiones se vuelven más conscientes, tu mirada se vuelve más compasiva y tu corazón más sensible a la voz de Dios. Este es el impacto de vivir en constante comunión. No solo sobrevives, sino que floreces, incluso en medio del desierto. Y quizás este sea el mayor milagro, darte cuenta de que su presencia te sostiene cuando nada más puede. Es sentir que, incluso sin comprender el camino, hay una mano invisible que guía tus pasos. Quienes viven bajo esta sombra no desesperan, porque saben que el Dios que protege es el mismo que prepara. No solo te protege de las tormentas, sino que te enseña a sortearlas con sabiduría. El Todopoderoso no te quita el viento, sino que te da alas. Este camino de fe se basa en el silencio, la constancia y la entrega. Es un proceso que ocurre tras bambalinas del alma,
donde Dios obra con dulzura y precisión. Quita lo que pesa, sana lo que duele y fortalece lo que parecía débil. Y, poco a poco, empiezas a darte cuenta de que vivir bajo esta sombra es más que una elección. Es un privilegio. Es vivir rodeado de gracia, envuelto en paz y guiado por el amor. Quienes eligen permanecer en este refugio experimentan algo que el mundo no puede explicar: la verdadera libertad. Porque la libertad no consiste en hacer lo que uno quiera, sino en tener paz donde quiera que esté. Y esta paz solo se encuentra bajo la sombra del Todopoderoso. Es la señal de que, incluso en medio del caos, la presencia de Dios sigue siendo el centro. Y quienes viven en este centro comprenden que nada puede separar el corazón humano del amor divino. La sombra del Todopoderoso es el espacio donde los miedos se disipan y florece la confianza. Es el lugar donde dejas de buscar el control y aprendes a descansar en el cuidado. Es allí donde la mente encuentra claridad y el corazón descubre una paz que no depende de las circunstancias. Esta es la belleza de vivir en comunión. Empiezas a ver lo extraordinario en lo sencillo, lo divino en lo cotidiano. Hay algo profundamente transformador en entregarse a esta presencia cada día. Es como si cada oración abriera una ventana en el cielo y dejara entrar la luz. Es como si cada acto de fe se arraigara en lo invisible, sosteniendo el alma en momentos de incertidumbre. Cuando vives así, empiezas a percibir a Dios en las pequeñas cosas, en una respuesta inesperada, en un cariño sutil, en una fuerza que surge cuando crees que ya no puedes más. Y es en este punto que la comunión se convierte en intimidad. La sombra del Todopoderoso deja de ser un simple refugio y se convierte en el hogar del alma. Aprendes a morar allí, a confiar allí, a respirar allí. La oración ya no es una petición, es una conversación. La fe ya no es un esfuerzo, es un estado natural de quienes confían. Y esta confianza crea una transformación silenciosa pero poderosa, capaz de cambiar el curso de una vida. Quienes viven bajo esta sombra llevan la marca de la presencia, un brillo en la mirada, una serenidad en la voz, una firmeza que no proviene de la fuerza humana, sino de la certeza de contar con apoyo. Y esta certeza es lo que los sostiene en los días de lucha y da sentido a los días de victoria, porque al final el verdadero refugio no está afuera, sino adentro. Es el espacio donde Dios y el alma se encuentran, donde el miedo se silencia y la paz habla. Si deseas permanecer bajo la sombra del Altísimo cada día, reza esta oración conmigo y permite que su presencia cubra cada área de tu vida, que entre en tu mente, tu hogar, tus pensamientos y decisiones. Que esta sombra te acompañe donde quiera que vayas, como una protección viva y constante. Escribe en los comentarios: quiero vivir bajo la sombra de Dios. Así que oro por ti en los próximos videos y juntos continuemos este viaje de fe y transformación que el Todopoderoso ya ha comenzado dentro de nosotros. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje ha encontrado un lugar en tu corazón, y por eso quiero invitarte a seguir caminando conmigo. Aquí, cada palabra, cada reflexión y cada oración tiene un propósito: fortalecer tu fe y recordarte que Dios nunca ha dejado de cuidarte. Así que, si este contenido te conmovió de alguna manera, si te resonó en tu camino, aprovecha y suscríbete al canal. Así no te perderás ninguno de los próximos mensajes que pueden hablarte aún más profundamente. Deja tu comentario abajo para que sepa que te quedaste hasta el final. Escribe así: estoy contigo hasta el final. Esta es nuestra manera de decir que estamos juntos en este camino de fe, apoyándonos unos a otros, buscando crecer espiritualmente cada día. Y si esta palabra te trajo paz, dale like a este video. Eso ayudará a que el mensaje llegue a más corazones que también necesitan escuchar que todavía hay esperanza, que todavía hay refugio y que la sombra del Altísimo sigue siendo el mejor refugio que hay. Y antes de irte, hay un video que complementa este mensaje y te llevará aún más a esta presencia. Haz clic y quédate conmigo, porque el viaje con Dios no termina, solo se profundiza.